Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. En este que va a ser el último, desafortunadamente, pero estamos muy contentos, el último programa de esta tercera temporada. Y en esta ocasión, como lo hemos hecho también en otras semanas, vamos a platicar lo que está pasando en esta transformación, que así debería ser, de los medios de comunicación ante el cambio del gobierno, pero en específico en un tema que nos interesa mucho porque tiene que ver con los derechos de las audiencias, tiene que ver con la pluralidad, tiene que ver con la ética, con la diversidad de los medios públicos. Y de manera específica queremos hacerlo sobre lo que está pasando en la radio pública. Nos interesa lo que está pasando en Radio UNAM, en Radio Educación y en el Instituto Mexicano de la Radio. Vamos a tener algunas entrevistas en una cápsula que nos han preparado al respecto, Paulina Gómez, pero aquí en el estudio tenemos pues a una periodista que usted conoce porque forma parte también de esta gran familia de TV UNAM, Luisa Iglesias. Ella ahora conduce el noticiario estelar, el matutino del Instituto Mexicano de la Radio, y vamos a conocer cómo está viviendo este cambio, porque se habla mucho de que los medios ahora están muy apegados al gobierno, pero también tenemos otra posición que dice que no es así, que realmente se están viviendo cambios muy importantes. ¿Usted qué opina? Antes de esta entrevista, pues le invito a ver las noticias más relevantes para Media 20.1. En las últimas semanas, el tema de la falta de transparencia en la asignación de la publicidad oficial volvió a la discusión. A través de un comunicado, el colectivo #MediosLibres, el cual está integrado por organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, periodistas y académicos, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que abrogue la actual Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la Ley Chayote. En su desplegado, el colectivo reconoce que la reciente reducción del gasto en este rubro es sin duda una muestra significativa por parte de la administración en turno. Sin embargo, advierten que no es suficiente para evitar el dispendio discrecional de los recursos públicos. Por ello proponen la creación de una nueva legislación que, bajo la modalidad de parlamento abierto, retome las propuestas de la sociedad civil. De acuerdo con datos del colectivo #MediosLibres, durante el sexenio pasado se gastaron cerca de 60,000 millones de pesos en publicidad, 60,000, un escándalo, de los cuales 26,861, es decir, casi la mitad, se concentraron en solo 10 medios de comunicación. El Instituto Mexicano de la Radio anunció que por recortes presupuestales, sus noticiarios y otros programas dejaron de transmitirse en las frecuencias de amplitud modulada. La medida se aplicó desde esta semana. Algunas de las estaciones afectadas son las emblemáticas Radio Ciudadana y la XCB, mejor conocida como la B Grande de México. Según el propio instituto, parte del problema recae en que no tienen dinero suficiente para pagar las llamadas cartas de tránsito que se le deben pagar pues al sindicato cuando un contenido que sale al aire es originado por un trabajador no afiliado a la organización. Al respecto, la periodista Elia Baltazar, quien está a cargo de los informativos de la institución, señaló que ya no se pueden esconder los moretones que están dejando los recortes presupuestales a los medios públicos. Por su parte, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, el periodista Genaro Villamil, dijo que el problema en el IMER se resolverá de la mano de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Educación Pública. Ojalá así sea. Hablando del SPR, ya está en línea Altavoz, la nueva radio por internet, que es una propuesta del Sistema Público justo de Radiodifusión del Estado mexicano. El líder del proyecto es Fernando Chamizo, quien tiene mucha experiencia en este medio. Él fue, de hecho, director de Radio UNAM. Altavoz Radio buscará llegar a las audiencias más jóvenes a través de programas de opinión, entretenimiento y mucha música. Para escuchar esta nueva propuesta, pues aquí le recomendamos entrar al sitio web www.altavozradio.mx. En noticias internacionales, el Reino Unido lanzó su primera red 5G de manera experimental en ciudades como Edimburgo, Londres y Manchester. Y la emisora británica BBC decidió hacer una prueba de streaming en vivo, utilizando además los equipos Huawei, que tanta polémica han generado, sobre todo para el gobierno de Trump. En la primera de sus 2 transmisiones realizadas, la señal comenzó a fallar y la transmisión se tuvo que interrumpir. En la segunda, la calidad fue tan elevada que los datos móviles con los cuales estaba haciendo el enlace en vivo se agotaron de inmediato.
De acuerdo con los expertos, las redes 5G son hasta 10 veces más veloces que las 4G, que son más o menos las que utilizamos en México, claro, en equipos y servicios más sofisticados, aunque quedan pendientes los estudios para determinar si éstas irrumpen con otras tecnologías como la televisión digital terrestre o con las estaciones satelitales que se encargan de predecir el clima. YouTube cuenta con un algoritmo que hace recomendaciones de videos dependiendo de los gustos de los usuarios para incentivarlos a que sigan en la plataforma. Eso, en principio, no suena nada mal. Pero de acuerdo con una investigación del Centro de Estudios de Internet Berkman Klein de Harvard, el referido sistema de algoritmos liga contenidos sexuales con videos caseros de niños. Es decir, si una persona, por ejemplo, busca videos con desnudos, después de varios clics en las recomendaciones, YouTube repentinamente comienza a sugerir videos de niños pequeños parcialmente vestidos o en traje de baño. El reportaje incluye algunos ejemplos que llaman la atención, como el caso de una mujer en Brasil que se sorprendió al descubrir que en un video de su hija de 10 años jugando en la alberca, pues había conseguido más de 400,000 visitas en solo unos días. Ante la situación, hay que decir que la plataforma no ha implementado medidas concretas y se ha limitado a poner una leyenda que indica a los menores que cuando suban un video es recomendable que estén al lado de sus padres, mamá, papá, por lo que les sugerimos estar muy atentos a la visibilidad que otorgan sus hijos a los contenidos que comparten en Internet. Y como le comentaba, tenemos el enorme placer de tener aquí en el estudio a Luisa Iglesias. Salud, Luisa. Bienvenida. Queridísimo Gabriel, gracias por invitarme. Soy tu fan. No, al contrario. Tu mega fan. Nosotros somos tus fanses. No, de verdad, nadie lo sabe. Bueno, no, ¿cómo no? Todo el mundo lo sabe. Eres mi maestro, eres mi amigo, eres de estas personas que me han enseñado que lo más importante son las audiencias, es el contenido. He aprendido muchísimo de ti y ahora estoy aquí y estoy feliz. Gracias. No, muchísimas gracias. Nosotros, como te decimos, somos los felices por tenerte aquí, Luisa, y estamos muy orgullosos de tu trabajo, Luisa, porque eres una periodista joven que ha hecho muchas cosas ya en los medios de comunicación y ahora conduces efectivamente este noticiario, el Estelar, que es algo muy importante. El Instituto Mexicano de la Radio sí tiene muchas radiodifusoras, no en todas se transmite el noticiario, pero sí en las más importantes, o en algunas de las más importantes, y con una presencia, podríamos decir que seminacional. Pero antes de preguntarte específicamente sobre eso, en alguna ocasión, aquí tras bambalinas, tú me platicaste que hiciste tus pininos en radio. ¿En dónde fue? En el Instituto Mexicano de la Radio. Ah. Esta historia de cuando tenía 7 años. ¿Quieres regresar allá? Sí, a ver, ¿qué hacías a los 7 años en el IMER? Bueno, cuando yo tenía 7 años, empezamos a hacer un programa para niños que se llamaba Pata Larga. Formaba parte de esta barra infantil que tiene hasta la fecha el IMER, con este programa principal, Sabadando. Y bueno, nosotros éramos como los teloneros, ¿no? Y éramos un montón de chamacos, todos entre 7 y 12 años. Yo era la más chiquita y tenía la misma voz que tengo ahora, entonces era aterrador y a la vez fascinante para los productores y para Georgina Carrillo, que fue quien me invitó a este proyecto. Y lo que hacía era hablar con un perro. Y esta perra que se llamaba Nicolasa Pataloca, me invitaba a museos y entonces, bueno, nos íbamos de pata larga. Todo esto era un ejercicio de imaginación que a mí me formó, pues, hasta ahora, ¿no? Profesionalmente, porque yo estuve en IMER de los 7 a los 14, 15 años, más o menos, haciendo conducción. Conforme fui creciendo, aprendí de inmediato a hacer guiones. Tuve la fortuna de que todos los ingenieros del IMER me daban chance de quedarme a ver cómo picaban los botones. No me los prestaban, nadie me decía que podía jugar con la consola, pero me dejaban ver y fui aprendiendo cómo funcionaban los distintos engranajes de la radio. Pero luego, ya con el paso del tiempo, entraste a Radio UNAM y allí estabas en este noticiario en la mañana. Primer movimiento. Primer movimiento, ¿con? Con Benito Taibo y con Juana Inés de Esa. Exactamente, ¿no? ¿Y allí cuánto tiempo estuviste? Bueno, para llegar ahí, yo entré a Radio UNAM unos años antes. Yo me aventé primero unos 5 años como guionista, como editora, como productora, como asistente de todo,
ahora sí que en Radio UNAM somos todólogos, ¿no? Ajá. Ahí sí hay que Igual entrarle. que en casi todos los medios públicos, Igual ¿no? que en Acá TV los UNAM compañeros son también han guerreros. sido todólogos. Exactamente. En estos medios públicos uno es guerrero. Así y uno es. se acostumbra a que el trabajo en equipo es lo más importante. Y partiendo de esa premisa fue que me invitaron a formar parte del equipo de Primer Movimiento, porque entre estas conducciones extrañas que nos íbamos a hacer a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, a la Feria de Guadalajara, todo con libros, pues la amistad con Benito Taibo germinó. Sí, nos llevamos muy bien. ¿Para qué te digo que Sí, no? claro, Si era, claro. era sabrosa la convivencia. Y Primer Movimiento surge como un proyecto de revista cultural, más que de espacio noticioso. Sucede que nunca esperamos que la coyuntura, que los eventos que nos ocurrían en el momento fueran tan avasalladores. A los pocos meses de que empezó Primer Movimiento, ocurrió pues todo lo que tiene que ver con Ayotzinapa, ¿no? Y entonces decíamos, no podemos estar hablando de teatro y de libros y de cualquier otra cosa cuando tenemos que estar hablando Los temas de coyuntura. de estos temas. Ahora, ¿desde dónde? Desde la cultura, desde la política, desde el periodismo. En realidad todas son la misma cosa, que es lo Así que es. fuimos desarrollando ahí. Y ahora ya te encuentras en el IMER. ¿Cuál ha sido, pues digamos, el cambio más significativo que tú has visto a tu llegada al noticiario? Es decir, tú eres una periodista joven y casi no hay periodistas jóvenes conduciendo, digo, o sea, sí, o sea, yo sé que está Carmen, que están otras periodistas, pero no tan jóvenes como tú. ¿Cómo te has sentido? Mira que yo me iría hasta un pasito atrás y pensaría en el género, en cuántas mujeres periodistas están conduciendo un noticiario en las mañanas. Y diría que solas, además. Sí, bueno, Lupita ¿no? Juárez, Carmen Aristegui. Carmen. Me atrevería a decir que está Gabriela Barkentin con Risco, Claro, que además con Risco, Gabriela estuvo claro. aquí hace poco en Media. Sí, abrimos con ella la primera temporada. Estuvo re bueno. Sí. Bueno, esa es otra historia, pero son pocas las mujeres que se encargan de la conducción de espacios noticiosos solas. Y estelares. Y estelares, matutinos. Además de eso, la edad es otro factor. Y además de la edad, pues nadie espera que un periodista, una periodista se vea así. Y esta imagen ha producido mucho desconcierto por parte de los radioescuchas de IMER, que son radioescuchas muy distintos a los de la UNAM. En la UNAM tenemos un público universitario muy diverso que de una u otra manera se acostumbró a mi persona y yo me acostumbré también a Pero bueno, la allá sí es interlocución. una mancuerna con personas también de mayor edad, ¿no? Como que Así es, había... un ya- balance. Un balance. Aquí de pronto llegas y dicen, ¿y esta quién es? Bueno, ¿Y de dónde salió? tenemos que hacer un corte, pero después de eso, pues nos dices ¿Y esta quién qué es? les has respondido. Órale. Porque eso es importante y saber si ha habido un cambio en la política editorial. Esto es Eso. importante también saberlo, ¿no? El IMER, por ejemplo, como otros medios públicos, han cambiado. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Pues por supuesto que también es muy importante conocer sus puntos de vista. Así es que, pues vamos encanta. al corte y regresamos en la entrevista. Eso, qué miedo. La radio pública a lo largo de los años ha sido uno de los principales medios de comunicación con más historia en nuestro país. Desde sus primeras transmisiones en 1921, su misión ha sido informar, generar conciencia, impacto y aspiración en la sociedad. Se caracteriza por ser un medio abierto, crítico, con gran libertad de expresión y sin fines de lucro, además de ser educativo y cultural. A nivel nacional existen emisoras de radio universitarias, estatales, federales, comunitarias o indigenistas y regionales. Impulsamos contenidos que tienen que ver con apoyar a la sociedad, informar, abrir criterios. En el caso de los noticiarios de Radio Educación, pues buscamos que se generen opiniones con sustento plural. Es toda una relación muy personal con la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ese es el futuro de la radio, ¿no? Según datos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, y el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, actualmente 7 de cada 10 mexicanos escuchan la radio. El 31% sintonizan alguna estación de radio universitaria, comunitaria, estatal o federal. El 43% ve a la radio como un medio donde se ejerce la libertad de expresión y el 41% piensa que la radio pública lo que debe de ofrecer es educación y cultura. Ante el inicio del nuevo gobierno, la radio ha tenido diversos retos con la Cuarta Transformación. A pesar de que la línea editorial de los medios de comunicación no se modificará, hay otros factores importantes.
El plan de austeridad ha reducido el gasto del Estado en publicidad oficial y realización de campañas al 50%. Sin embargo, el trabajo de muchos se pone en riesgo. Yo diría que la cuarta transformación se siente en tres niveles. Uno, en la capacidad de los propios medios públicos de hacer periodismo, de ser críticos con el propio gobierno que tenemos. Otra parte que tiene que ver con la difusión de las propias actividades del gobierno que no se interesan los medios comerciales en difundirlas, o sea, ser un poco un vocero. Y la otra parte son los derechos laborales, reconocimiento a los periodistas que han trabajado desde hace mucho tiempo, que debe haber una retabulación, una defensa de su trabajo. Uno de los temas fundamentales en este caso es el periodismo de investigación. Tenemos que hacer periodismo de investigación y también abordar los diferentes géneros periodísticos, como son en este caso los reportajes, documentales radiofónicos, entre otros géneros, porque finalmente debemos de tener una agenda propia. Como sabemos, la radio pública no responde a intereses políticos, comerciales, económicos ni gubernamentales. Responde a la necesidad de la audiencia y de la sociedad. Yo veo aspectos positivos y negativos. Entre los positivos veo que se respeta la libertad de expresión. Hay profesionales de la radio, que es el caso de nuestro director, que es un estudioso de la radio y de la radio pública. En lo negativo, pues estamos sufriendo el asunto de la austeridad, que todas las dependencias públicas las están sufriendo. En Radio Educación ha sido muy castigado el presupuesto de Radio Educación en los últimos años. El futuro de la radio creo que está en responder a las audiencias, en escuchar a las audiencias, porque finalmente para que siga siendo compañía tiene que seguir respondiendo a quienes nos escuchan. Creo que no se le ha dado el valor a los medios públicos a lo largo de la historia, de la importancia que pueden generar en los cambios en la sociedad. Ante los retos que enfrenta la radio en México, se encuentra la poca relevancia que se le da a pequeñas radiodifusoras localizadas en comunidades del país, quienes son el principal medio de información para muchas personas. La credibilidad y el contenido es un punto vulnerable que debe reforzarse y no perder su importancia. La parte presupuestal es de los aspectos más significativos, ya que sin él no se puede generar, innovar y crecer. Finalmente, la radio debe adaptarse a las nuevas tecnologías, plataformas y herramientas para llegar a audiencias más jóvenes. Ya estamos de regreso en Media 20.1. Acabamos de ver una excelente cápsula de Paulina Gómez. Se fue a entrevistar a los compañeros, fíjate, de Radio Educación. Saludos A a los compañeros, hermanos. a Lénica Ávila y también a Manuel Bobadilla, que es el jefe de Buenísimo. información. Y se fue también a Radio UNAM a platicar con Miguel Ángel Quemain. Saludos, Miguel Ángel. Y pues bueno, todos los medios están viviendo pues sus mismas problemáticas. Entonces, antes del corte, pues justo tú nos decías, llegas, eres joven. Sí. Por ejemplo, la audiencia de la XCB es una audiencia de Así es. no sé, quizás de más de 50 años, 55 años, pero también estás en Horizonte y también llega a otras entidades de la República Mexicana el noticiario. Decías, bueno, me recibieron pero impactados. ¿Cómo te ha ido en ese sentido? Ay, a mí me ha parecido la experiencia más increíble y una de las aventuras más emocionantes que he podido tener. En un principio, por supuesto que todos dijeron, ¿esta quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué lee los cortes informativos así? Había como muchas preguntas, sobre todo de si mi físico coincidía con lo que yo estaba diciendo. ¿En qué sentido? O sea, ¿no les gusta cómo vistes o qué? ¿Por qué te veían que en las fotos o en streaming o qué? Esta es mi gran pregunta. Yo decidí no hacer concesiones con mi identidad al entrar al IMER. Yo no quería ser la típica cara que se viste o se cambia por completo para dar un mensaje, porque siento que la radio pública efectivamente es la más incluyente, la más plural, la más diversa, y si no lo es, tendría que serlo, y es el espacio en el que una persona con tatuajes, morena, mujer, menor de 35 años, con los pelos parados, podría llegar y decir, estas son las noticias, y tener la misma credibilidad que una mujer que tenga un prestigio, que tenga una carrera distinta. ¿Por qué? Porque así son los medios, y sobre todo los públicos. Esa es la esencia de los medios públicos desde mi punto de vista. Y en ese sentido, por ejemplo, los radioescuchas de la XCB en un principio fueron poco complicados, pero después de una semana creo que entramos en una dinámica muy buena de interlocución. Si hay algo que a mí me encanta es, si veo una llamada que dice
esta chava no me cae bien por esto y por esto y por esto, levante el teléfono, que es algo que además no se usa ya mucho, y les llamo y les digo, por favor, deme sus recomendaciones, dígame en qué puedo mejorar su experiencia. O sea, le hablas a los radioescuchas que te critican. Por supuesto, y a los que piden cosas también. A veces me quedo un buen rato en el IMER platicando con los radioescuchas y me encanta. No están tan acostumbrados a que se les llame. Las personas que llaman por teléfono al IMER generalmente son mayores de 60 años, porque son las personas que todavía utilizan teléfono y ya no utilizan Twitter o redes sociodigitales. En algún momento me tocó platicar con una persona que pidió que transmitiéramos la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, 1 hora completa. Y yo dije al aire, ay, señor, ¿cómo cree? Pues no se puede, ¿no? Claro. Y volvió a llamar a decir, ay, no se burlen de mi comentario. Entonces le llamé y le dije, pero para nada es una burla, al contrario, dígame qué es lo que necesita. Y resultó ser una persona invidente de Chiapas, que justamente no puede ver las conferencias matutinas, que no tiene otro medio por el cual enterarse de lo que ocurre en estas conferencias más que el Instituto Mexicano de la Radio. Y esa experiencia así, de este tamaño, replanteó todo lo que yo entendía por radio pública. Es eso. Es encontrarse con el otro, así de sencillo. Una mayor interacción, una mayor responsabilidad justo con las audiencias. Ahora, Luisa, ¿qué cambio, además de tu presencia, pues, mujer, joven, como decías, quizá no con toda esa trayectoria que han tenido otros en el ámbito estrictamente periodístico, pero que la has tenido en otros diferentes pues, ámbitos? ¿Cuál es la apuesta? Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Van por los jóvenes? ¿Les interesan los jóvenes? ¿O les interesa conservar esas audiencias? ¿Dónde está esta nueva línea editorial? Tengo las mejores jefas del universo. Tengo un par de amazonas guerreras que son Aleida Calleja, la directora del IMER, y por supuesto Elia Baltasar, la directora del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER. Y creo que las dos están plenamente conscientes de que los jóvenes tienen que ser parte de las noticias, de la política. Aunque ya no escuchen casi radio, por ejemplo, porque ¿o sí la escuchan? ¿Sí por supuesto. A ver, yo creo que hay una suerte de mito de ya de nadie que ya escucha los jóvenes, radio. sí. Es mentira, es más, toda persona que tenga un teléfono inteligente y le pueda conectar audífonos puede escuchar radio. Y sí, claro. El asunto es qué tipo de radio. Y estamos muy centrados en lo que ocurre en la Ciudad de México. Decimos, en la Ciudad de México no hay radio por aquí, no hay radio por allá. Y si nos vamos a Chihuahua, si nos vamos a Ciudad Juárez, si nos vamos a Sinaloa, si nos vamos a otras latitudes, hay otro tipo de comportamientos, hay otro tipo de comunidades y los jóvenes sí escuchan radio. Y yo creo que el asunto es cómo les enseñamos, o no cómo les enseñamos, cómo ellos nos enseñan a nosotros a platicar las noticias y aprender que esto que está ocurriendo en el país nos va a afectar a todos. Claro. A todos, a todas, todes, tidus, etcétera, nos va a tocar. Y si no estamos informados, no somos lo suficientemente rebeldes y transgresores. Bueno, y los jóvenes escuchan en el transporte público, en los automóviles, quizá cuando los llevan sus papás, los pueden escuchar efectivamente en el teléfono celular. Ahora, política editorial. ¿Cómo era el IMER antes y cómo es el IMER ahora en los noticiarios? O sea, ¿tú qué cambio has percibido? Porque pues, tú también eres una seguidora de lo que ha pasado en los medios. Bueno, yo respeto muchísimo el trabajo que realizó Nora Patricia Jara previo a mi llegada al IMER. Yo, en realidad, cuando llego al IMER, ella ya tenía una buena temporada de haber, digamos, cerrado su etapa ahí. Me parece que su trabajo es encomiable y que el trabajo de cualquier periodista que se levante a las 5 de la mañana a conducir un programa de lunes a viernes sola, a decir, esto es lo que yo entiendo que está ocurriendo en el mundo y quiero compartirlo, mis respetos. O sea, no hay un mayor ejercicio de empatía y de admiración hacia lo que hacen. Siento que sí hay una diferencia grande, sobre todo en la manera en la que estamos interactuando, en la manera en la que estamos abordando algunos de los contenidos, pero creo que más allá de decir venimos a quitar un proyecto y a poner otro, creo que más bien todo suma y que mientras más voces haya en el espectro radiofónico, mejor. Ahora, las críticas que han dicho que algunos de los medios públicos se están transformando en voceros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿tú qué les respondes? Digo, sí es importante conocer el punto de vista porque lo hemos visto algunas críticas, ¿no? En otros programas de televisión, la misma radio, en fin. Yo lo que les digo, perdón, aquí el conflicto de interés, yo les digo, escuchen Radio Educación y vean si realmente estamos
progubernamentales. Bueno, Natalia Luna está en la emisión matutina, Sí, si no me equivoco. bueno, varía, ahí es un van esquema ahí. distinto, ¿no? Porque ahí funciona con locutores, ¿no? A La mí, educación. a mí me encanta Radio Educación. Yo siempre he pensado que si hay 3 estaciones en las que yo quiero hacer algo en mi vida, y me acerco a la cámara, son por supuesto Radio UNAM, Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Radio, porque son los 3 pilares de la radio independiente, de la radio pública, digo, hay radio universitaria, pero finalmente sí es radio pública, y de la radio plural. E independientemente de lo que se haga en otras emisoras, estas 3 para mí son los pilares y son estos lugares donde yo absorbo mi educación sentimental, política, social, etcétera. Sí, creo que sobre todo en televisión pública hay una provocación fuertísima. Y es una provocación deliberada y es una provocación hecha para que todos los ojos de todas las audiencias volteen a Canal 22, Canal 11, que digan, ¿qué es esto de la maroma no sé cuál? ¿Y qué es esto del ganso? Del Sistema Público de Revisión del Estado Mexicano. Canal 14, que ahorita está empezando a generar nuevos contenidos y que está haciendo con Leti Salas, me parece un trabajo y interesante. con Genaro Villamil como presidente del sistema. Por ¿no? supuesto, creo que es un trabajo muy interesante. Son unos provocadores. Yo creo Todos que son provocadores. Es parte, ¿no?, de llamar también la atención de las audiencias de lo que se está haciendo en los medios públicos. Ahora el chiste es verlo, porque creo que hay mucha crítica en redes sociales que parte del desconocimiento. Si lo ven y no les gusta, de acuerdo. Claro. Si no lo ven y no les gusta, no sabemos bien a bien qué es lo que no les gusta, si el concepto o el contenido. Y hay muchos conceptos que no nos van a interesar, pero tenemos que acercarnos a los contenidos para poder decir, está bueno, no me interesa. Creo que en la radio es distinto. Creo que Radio Educación y el IMER han logrado construir una independencia hasta este momento muy saludable, de que si pues, no estamos de acuerdo en algo que está ocurriendo en el país, venga de Morena, venga del PAN, venga del PRI, venga de la 4T, venga de donde venga, podemos decir esto no nos parece o esto sí nos parece. Y más allá de decir si a nosotros nos gusta o no nos gusta, creo que eso es lo de menos. Las audiencias son las que tienen la palabra y tienen que presionar y ejercer sus derechos. Ahí, ya nos queda un minuto, Luisa, desafortunadamente, menos no, hombre, de eso. como pero, 5, como 5. No, menos, ojalá, pero aquí ya Fernando, nuestro productor, nos está diciendo que ya nos vayamos. Pero 2 preguntas sí muy rápidas. Oral. La primera, ¿por qué no transmite el IMER las mañaneras del presidente López Obrador? Las transmite. Nosotros transmitimos fragmentos de la conferencia matutina del presidente de las 7 de la mañana, más o menos de las 7:10 a las 7:30. Van alternando ahí cosas importantes. Vamos alternando sobre todo para comentar los contenidos y para que no solo sea un bloque que es muy difícil de escuchar. Sobre todo las conferencias los lunes que hablan de las gasolinas, en quién es quién en las gasolinas. Vemos gráficas, sí, claro. cómo las interpretamos radiofónicamente. Bueno, para eso está justo. Bueno, y la segunda pregunta, ¿cómo te ves, Luisa, dentro de 20 años, por ejemplo? No sé, Carmen Aristegui tiene 50 y tantos, ¿tú cómo te ves en esos? Yo me veo como una aguerrida defensora de la radio pública. Yo no tengo ningún plan de abandonar a los medios públicos, que me parecen los lugares de las audiencias, y si uno ama a las audiencias, este es el lugar. Estos son los espacios que uno tiene que cuidar. Así debe ser. Y pues bueno, fuiste como que la madrina del último programa. Nos despedimos ya de esta tercera temporada. 4 temporadas, 5, les deseo que sean miles. Híjoles, pues muchas gracias. Y pues bueno, gracias también a todo el equipo que ha hecho posible Media 20.1, evidentemente al director de TV UNAM, Iván Trujillo, a nuestro productor ejecutivo, Juan Carlos Saavedra, producción y realización Fernando Álvarez, que aquí ahorita me va a regañar, Fabiola Villavicencio, gracias Fabi, siempre tan amable Fabi, los camarógrafos Ángel Camacho, Adán González, Chantal Quintana, los asistentes de cámara Manuel García, Aldán Amaya, en la investigación Alexia Cervantes, reportajes especiales Paulina, gracias Paulina, en la asistencia de realización Manuel Silva, que ya se nos fue a estudiar al Canadá. ¿Ya poco? ¿Cómo ves? Que Ya nos se nos fue. Los servicios a la producción, Lucero Ramírez, Maura Hidalgo, maquillaje, Mariana, gracias Marianita por hacer que me vea menos feo aquí ante las cámaras, todo el staff de Camina, Norberto Montalvo, Óscar Fernández, Javier Morales, José Manuel Uribe, Marco Jalpa, Juan Estrada, Miguel Mesa, Antonio Ledesma, Arturo Salgado, en la iluminación Sergio González, Javier Dávila, Marisela González, en la escenografía Raúl Martínez, Marco Martínez, Alejandro Pérez y
Creo que nada más. Y Gabriel Sosa Plata, Ah, nada bueno, más pues y muchas nada gracias. menos que el mero mero. Ya se nos acabó el programa. Gracias por todo. A ti, muchas gracias por estar estas aquí grandes y muchas temporadas. gracias sobre todo a usted. Hasta la próxima.